En el cuarto alto cae un silencio así. El maestro entra con su paz aquí. 12 corazones laten con temor y fe. Un aliento del cielo desciende, ya se ve. En la mesa del maestro el amor se dio, no con la espada, sino a quien libertó. Pan de vida, cáliz de verdad, Jesús nos llama a la unidad. Jesús nos llama a la unidad. Nos lava los pies con un gesto de más. Tira todo orgullo, nos alza en su paz. Ámense unos a otros como yo los amé. Su reino vive dentro si sabemos amar bien. Padre amado, en este día queremos darte gracias por habernos elegido como planeta designado y haber enviado a tu Hijo a nacer y vivir en este mundo pequeño y apartado. Él vino a mostrarnos su persona, su belleza y amor a través de su propia vida. Te damos gracias por cada uno de los instantes que Él pasó aquí y que nos mostró el camino de regreso a ti. Gracias por habernos bendecido tanto. Gracias por todo lo que Él hizo en este planeta para mostrarte y para mostrarnos la realidad espiritual. Fue un gran privilegio haber podido recibir de Él de primera mano lo que fue su otorgamiento en este pequeño mundo. Vivir con Él, jugar con Él, caminar con Él, ser instruidos por Él. Gracias porque Él nos enseñó cómo eres e hizo en su vida tu voluntad. Siempre te amó y te compartió con su mente y con sus días vividos en este pequeño rinconcito de su universo. Él nos enseñó con su propia vida, como hijo del hombre, a cómo ser hijos tuyos. Nos amó y lo amamos en su caminar por esta tierra. Solo podemos darte gracias por su presencia tan maravillosa que nos diste, que nos enviaste y que nos mostró y nos enseña la realidad de la vida espiritual y la riqueza de la vida material espiritualizada. Gracias por el gran regalo que fue ver a ese niño maravilloso crecer con nosotros y como nosotros y para nosotros. Y también gracias por la oportunidad de celebrarte hoy y gracias a todos los que la hicieron realidad en este día. Gracias, gracias, eternamente gracias. Amén. Amén. Qué alegría tan grande encontrarnos hoy para compartir esta maravillosa celebración. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de encuentro que ya es una tradición anual y estamos todos en comunión. Para dar inicio formalmente a nuestro evento, contaremos con unas palabras de bienvenida de parte de Sue Snyder, presidente de The Urantia Book Fellowship. Sue, es un honor tenerte con nosotros. Te escuchamos. Gracias. Gracias, es un honor estar con todos ustedes. Espero que mi internet funcione bien. Estoy en el estado de Texas con la conferencia de ángeles. Todos te mandan sus saludos. Yo quisiera
comenzar entregándoles una declaración del documento 120. Los mortales de Urantia tienen diferentes conceptos de Morantia. Nosotros los ciudadanos en el universo local tenemos pocos milagros y de estos milagros el más intrigante es la encarnación o el otorgamiento de los hijos paradisíacos, la apariencia en su mundo por procesos naturales aparentes de un hijo divino que llamamos un milagro. La operación de las leyes universales que no entendemos. Jesús de Nazaret fue una persona milagrosa. Parte de lo que hace el nacimiento de Jesús tan inspirante para mí es la historia del séptimo auto-otorgamiento. Es una clase maestra sobre confianza, fe y valentía. De su último otorgamiento, nuestro creador decidió aparecer como la versión más vulnerable de un mortal, un bebé, un infante. Él sabía que iba a tener un periodo donde él aún ni siquiera estuviera autoconsciente de quién eras y no pudiera ni dispuesto a utilizar sus poderes divinos para proteger al universo local de Nevadón. Pero él tuvo la certeza que Manuel, su hermano mayor, y los ancianos de los días estarían cuidando al universo para asegurarse de que cualquier intento en su contra resultara en, digo, la instantánea y automática extinción de cualquier ser culpable de rebelión o instigando insurrecciones en el universo de Nevada mientras él estuviera ausente en su auto-otorgamiento. Emmanuel en el documento 120 también trató de preparar a Micael. Él dijo: ahora has aparecido en sus esferas antes como un ser completo de la orden que elegiste, pero ahora vas a aparecer en el planeta Urantia, un planeta desorganizado, perturbado que elegiste tú. No como un mortal completamente adulto, pero como un bebé. Esto, mi camarado, va a ser una experiencia nueva para ti. Vas a pagar el precio completo del auto-otorgamiento, experimentando la iluminación completa de la encarnación de un creador en la vida de una criatura. Él le dijo a Micael, y entrando en el otorgamiento voluntariamente, ya eliminaste cualquier apoyo extraplanetario y asistencia especial, tales como lo que se otorga por cualquier criatura de su propia creación. Como sus hijos creados de Nevadón dependen completamente a ti por su conducto seguro a través de sus carreras universales, ahora tú tienes que completamente, sin reserva, depender ahora tú sobre su Padre paradisiaco para la seguridad en estos temas no revelados de su carrera mortal. Puedes seguir en tu misión, pero con un pensamiento singular, la mejorada revelación de nuestro Padre a los seres inteligentes de este universo. Vas a creer en el planeta de Urantia como un hijo de este planeta, completar su educación humana y estar sujeto a la voluntad de su Padre. Ese es el documento 120. Y la última parte de este documento, yo creo que fue la inspiración para un poema que quisiera leerles a ustedes. Dice: exhiben en su vida corta en la carne, como nunca ha sido vista antes en todo Nevadón, las posibilidades trascendentes que se pueden lograr por un humano que conoce a Dios durante su carrera corta de existencia mortal. El poema que quiero leerle se llama El Galileo. No sé en qué año se escribió, pero sé que cuando lo encontré, el Galileo, lo recorté y lo pegué a un papel y creé un ornamento de Navidad. Estaba muy jovencita y todas las Navidades coloco este ornamento en mi árbol de Navidad. Además, con otros 75 otros ángeles, que es el tema de nuestro árbol de Navidad, pero este sigue siendo mi favorito. Dice: como niño llegó a nosotros, naciendo de la barriga de la infinidad, en la ropa del tiempo y el espacio, el soberano de las estrellas y de los soles fue él. Sus manos habían mantenido sus planetas en sus caminos, sus dedos habían formado esta galaxia. Él rociaba el cielo con luz y tenía constelaciones diamantes, todos vinculadas como si fueran una cadena de un joyero. Como niño llegó a nosotros, como cualquiera nace, y vivió entre nosotros como pocos se han atrevido a probar.
En Jesús miramos quién es Dios, como nunca lo habíamos visto antes ni después, y no lo hemos olvidado. El mundo nunca puede ser igual jamás, porque vimos lo que es Dios y hemos visto lo que pudiera ser nosotros. Gracias por permitirte, por compartir esta celebración tan inspiradora con todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, sus bellas palabras, y gracias por compartir con nosotros ese poema que nos llegó al corazón, y me lo voy a robar para esta Navidad y ponerlo en mi arbolito también. Ahora, por favor, adelante, Mo, unas palabras para todo este público que está aquí y que queremos oír tu punto de vista. Bienvenido. Can you hear me? Good morning. Pablo, thank you for inviting me today. Micael o Miguel, feliz cumpleaños. Happy birthday. Jesús, Jesus, feliz cumpleaños. happy birthday. Yo he estado pensando muchísimo sobre el maestro en mi vida y en sus vidas y en todas nuestras vidas. Y por mucho tiempo, por leer esta revelación y por el impacto del libro 4, yo sentí que siempre fue Jesús. Pero hoy, con 76 años leyendo el libro, ya 55 años seguidos, yo estoy pensando en Michael y ni siquiera lo entiendo yo bien cómo Michael puede ser un hijo creador y al mismo tiempo ser Jesús con esta experiencia de vida. Como dijo Sue, fue un milagro. Pero nosotros estamos viviendo en el planeta de él, en su planeta. Y no sé si usted dijo eso, pero soy el presidente de la Fundación de Urantia, no sé si les dijeron, y tuve la alegría y la oportunidad de servir como fideicomisarios por casi 30 años. Realmente es un trabajo que es un sueño. Y yo he logrado darme cuenta que yo no trabajo para la fundación, no. Y yo tampoco trabajo para la revelación, no. Nosotros trabajamos es para Miguel o para Micael. Este es el mundo de él. Ese es el mundo de su otorgamiento. Es su planeta, su universo local. Y la trascendencia, esta oportunidad trascendente de poder servirlo a él, servir nuestros gobiernos del universo local y específicamente vivir las enseñanzas de esta gloriosa revelación. Es una oportunidad que matemáticamente es difícil concebir. Les voy a dar unas cifras y de hecho el espíritu de la verdad está con nosotros. Michael, será, se me olvidó mencionar, feliz cumpleaños. No, feliz cumpleaños Jesús. Aquí tenemos las matemáticas. Nosotros somos un planeta de más o menos 3.900.000 mundos habitados ya en un universo local de Nevadón. Matemáticamente, la probabilidad de que nosotros estemos en un planeta es 1 a 3.900.000, 1 en 3.900.000. Y si algunas veces juegan ustedes la lotería, estas no son probabilidades muy grandes. Entonces, la verdad de que nosotros estamos en el planeta de él, en sus universos locales, que lo experimentamos. En estos mundos, digamos que tenemos un promedio de 2.000 millones de personas.
en cada planeta. La probabilidad que nosotros estuviéramos viviendo en el planeta de Miguel o de Micael es 8.000 millones, considerando que tenemos 8.000 millones de personas en este mundo. Para nosotros individualmente es 1 a 7,8 cuadrillones de probabilidades. Ni siquiera sé qué significa o cómo sería el número quadrillion. Estoy asumiendo que es correcto esa cifra, pero si pensamos en esto, 1 en 7,8 cuadrillones de probabilidades. Y para nosotros, a nivel individual, nosotros somos una sola persona con 8.000 millones de personas en este planeta. Y nosotros, si matemáticamente, la probabilidad de que estaríamos nosotros viviendo en el planeta de Urantia, en el mundo de Miguel, en el mundo de Micael, de Jesús, su lugar de otorgamiento, es tan remoto, tan minuto. Una microfibra tan pequeñita. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros, ustedes, de donde estén llegando, muchos de Latinoamérica, son los pioneros de una nueva revelación. Somos los propagadores de las buenas nuevas del Maestro, del Evangelio de Él, y con la hermandad, la valentía, la hermandad y sisterhood, que es hermandad femenino sin barreras. Los cristianos lucharon entre ellos. Nosotros no vamos a pelear entre nosotros. Vamos a amarnos. Vamos a mostrarle a este mundo que nosotros nos amamos, que necesita el amor este mundo también. El chance de tener esta oportunidad, las probabilidades fueron 1 en cuadrillones. Nuestro tiempo en esta vida es muy corto. Entonces yo me siento tan agradecido que Miguel o Micael eligió este planeta, que la vida de Jesús fue tan extraordinaria, abriéndonos los ojos ante nuestro Padre, y que todos unificados hagamos la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Yo he estado aquí en las montañas con un grupo de ejecutivos en nuestros planetas y estamos hablando sobre las condiciones de ese planeta, y el mundo está luchando, como todos sabemos, un planeta evolucionario. Vivimos en un planeta decimal en su camino hacia nuestra evolución, hacia el algún día luz y vida. Pero no es fácil para este planeta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? La Madre Teresa lo dijo muy bellamente: entreguen hasta que les duela, lealmente, en servicio a Micael, en servicio a nuestros semejantes. ¿Y cómo es la voluntad de Dios específicamente? El libro nos dice que existen dos cosas: compartir la vida interna y vivir por los frutos del Espíritu. Y con este grupo de ejecutivos ayer, yo leí los frutos del Espíritu, se lo leí al grupo, con el grupo de ejecutivos. Y no hubo ni una persona en el grupo. Teníamos un musulmán en esta reunión, una mujer asiática y algunos estadounidenses, y solamente uno diferente a mí, que era un seguidor muy fuerte de Jesús. Y yo leí los frutos del Espíritu y todos estaban diciéndome que sí.
Y sí es el And it camino is hacia the la way to paz en peace este on this planeta. planet. Sí es el It camino is hacia el the amor. pathway to Y love. sí es And it is lo que Micael nos pidió Michael que has nosotros asked us hiciéramos. to do. Vivir por los Live by frutos the de fruits este of espíritu. of the Spirit. Entonces, para todos So for all of ustedes, you, sea lo que whatever están you're doing, haciendo, attend a asistiendo a study group, grupos de which by the estudio, way que es algo is vital, vital. Go to a participen study en group. un Go every grupo de week. estudios. If it's boring, Si make está it aburrido, fun. hágalo mejor. If Si it's es great, grandioso, participate. participen. Los grupos de Study estudio groups are the son la mejor best way manera que that we can podemos spread utilizar para propagar las the teachings enseñanzas in de a una safe and manera protectable protegida y way, segura. Y and also have también community tener of comunión sin another type of formar una church. gigantesca iglesia, So otra iglesia más, sin formar in eso. your love of En one el another, amor que tienen el uno para el otro. Sigan go forward and hacia serve when you afuera, have a sirvan chance, cuando this tengan la rare oportunidad. Tienen opportunity on esta this planet. rara oportunidad en este Give planeta. love. Entreguen Michael sus is amor. behind you. Micael The está Spirit is here apoyándolos. to El encourage you. Espíritu de la verdad los van a Thank guiar. you. Gracias. Gracias, Mo. Es un gusto haber escuchado al presidente de la Fundación. Gracias, de verdad, bellas palabras y a hacer caso, a, a actuar, a dar el servicio como es y como el mundo lo necesita. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con unas palabras de la presidenta de la Asociación Internacional, Lynn St. Pierre. No pudo estar aquí hoy con nosotros, pero nos envió su video. Bienvenidos, familia, a esta celebración tan especial, el cumpleaños de Jesús. Durante esta reunión vamos a ser recordados de los momentos inspiradores de la vida de nuestro Maestro Jesús. Este evento nos recuerda que Jesús nació y vivió entre nosotros como ser humano, pero más importantemente nos recuerda sobre cómo vivió Jesús y sobre los ejemplos incomparables y la inspiración que Él nos dejó. El amor para los otros, su compasión y su personalidad magnífica que nos inspira a vivir en hermandad con todos a nuestros alrededores. Jesús nos mostró el camino y Él es el camino. Él vivió como un hombre humilde, bueno, que hizo lo bueno, hizo el bien. Hoy recordemos a Jesús y su amor por todos los humanos sin excepción y honrémoslo a Él juntos a través de esa celebración tan alegre. Un agradecimiento de corazón a todos los organizadores, a los presentadores y a todos ustedes por participar y por lograr que esta celebración fuese posible. Bienvenidos a todos y que todos disfruten esta reunión tan bella. Bueno, ahora, por favor, unas palabras de reflexión de Andrés Radato. Bienvenido. Bem-vindas, Bienvenido. irmãos e irmãs, feliz aniversário, mestre. Bienvenidos, hermanos y hermanas, y feliz cumpleaños, maestro. Estas lecturas cubren 5 elementos de la vida del Maestro, Emmanuel, su comisión del séptimo otorgamiento, su nacimiento, su experiencia completa de cómo viven los humanos hasta su bautizo, las lecciones de la cruz y su otorgamiento con el espíritu de la verdad o del espíritu de la verdad, el otorgamiento del espíritu de la verdad. Y otro punto. And one more thing. Su vida en la luz de su carne mortal no se constituye
un ejemplo para los mortales de Urantia únicamente en los días de su vida en la tierra, ni para las otras generaciones de los seres humanos en el planeta Urantia o en cualquier otro planeta. Su vida en la carne en Urantia es la inspiración para todas las vidas en todos los planetas del universo de Nevadón, para todas las generaciones y para las futuras eras también. Su otorgamiento de Urantia, solo tienes que preocuparte de una sola cosa: la comunión sin ruptura entre tú y tu Padre paradisiaco. Y será por la perfección de esta relación, al perfeccionarla, que el mundo de su otorgamiento y todo el universo de su creación va a atestiguar una nueva revelación de su Padre y mi Padre, el Padre universal de todos. A las 12 en el año 7, con los ministros de los viajeros y las mujeres viajeras, María entregó o nació un hijo varón. Jesús de Nazaret nació ante este mundo. En la misma manera como todos los bebés anteriores, y desde ese momento, así como entró a la vida cualquier bebé, nació este bebé. Y el día octavo, de acuerdo a la práctica judía, fue circuncidado y fue nombrado formalmente Joshua o Yeshua, Jesús. El Hijo del Hombre, durante un tiempo y durante las experiencias de este tour de el mundo romano, prácticamente completó su entrenamiento y su educación con las personas diversificadas del mundo de él en su generación. Cuando regresó a Nazaret, a través de este entrenamiento con todos estos viajes, había aprendido cómo el hombre vivía y existía en el planeta Urantia. Él conoció y él amó a todo tipo de hombre, rico y pobre, alto y bajo, blanco y negro, educado y no educado, con cultura y sin cultura, animalístico y espiritual, religioso y no religioso, moral e inmoral. Y Jesús de Nazaret fue al río Jordán para ser bautizado. Él fue un mortal del mundo que había llegado a la cumbre de la evolución humana en su ascensión, en todos los temas relacionados con la conquista de la mente y la autoidentificación con el espíritu. Él se paró en el Jordán en ese momento, un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Perfecto en sincronicidad, con comunicación que se estableció completamente entre la mente mortal de Jesús y el espíritu de su ajustador, el don divino de su Padre paradisiaco. Y este ajustador vive en todos los seres mortales normales que viven en el planeta Urantia, desde la ascensión de Micael a su universo, a liderarlo. Jesús ama al hombre tanto que su amor despierta la respuesta en amor en el corazón humano. El amor realmente es contagioso y eternamente creativo. Jesús y su muerte en la cruz ejemplifica un amor que es suficientemente divino y fuerte para perdonar el pecado y abarcar todo lo malo también. Jesús le divulgó a este mundo una justicia más alta, no simplemente lo correcto e incorrecto. El amor divino no simplemente perdona lo malo, absorbe y realmente destruye lo malo. La misión más alta de este espíritu del Padre y del Hijo es enseñarle al hombre sobre las verdades del amor del Padre y la misericordia del Hijo. Estas son las verdades de la divinidad que los hombres pueden entender más completamente y más que las otras características del carácter humano. El espíritu de la verdad principalmente se ocupa con la revelación del espíritu y la naturaleza del Padre y el carácter moral de su Hijo.
El Hijo Creador en la carne reveló a Dios al hombre. El Espíritu de la verdad en el corazón revela al Hijo Creador ante el hombre. El hombre con los frutos del Espíritu en esta vida. Él sencillamente está mostrando las características que fueron manifestadas en su propia vida en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él vivió su vida como una personalidad, Jesús de Nazaret, como el espíritu del nuevo profesor, el nuevo maestro. Andre, you're muted. Muted me. Someone muted me, sorry. I don't know what you missed, but Alguien me desactivó el micrófono, me disculpo. thank you. No sé cuánto no les pude decir, pero muy obrigado. Gracias. Thank you. Thank you. Gabriel surge ante María, un secreto inexplicable. Es mi bebé indefenso, creador del universo. Como le explicó a José, pensó María insegura. Un ser celestial en sueños le puso fin a las dudas. La familia fue a Belén en la época del censo. En un establo sencillo llegaría el nacimiento. El más grande y más capaz, sin palacio ni esplendor, para todo su universo, ejemplo del creador. Creador para sus huestes, promesa de su mamá, un amigo entre vecinos. Y para ti, ¿quién será? Creador para sus huestes, promesa de su mamá, un amigo entre vecinos. Y para ti, ¿quién será? Una huida a Alejandría y un regreso a Nazaret, mientras Jesús entre juegos ya comenzaba a crecer. María no le quitaba nunca los ojos de encima, que nada pueda pasarle era casi su rutina. Curioso y observador, preguntaba sin cesar, poniendo siempre en aprietos a quien fuera a interpelar. Primera elección moral, un día 11 de febrero, llegó su chispa divina, vibró el universo entero. Creador para sus huestes, promesa de su mamá, un amigo entre vecinos. Y para ti, ¿quién será? Creador para sus huestes, promesa de su mamá, un amigo entre vecinos. Y para ti, ¿quién será? Y para ti, ¿quién será? Ok, muchas gracias, Sue, muchas gracias, Lynn, Mo y Andre. Gracias por estas palabras tan bellas y esos mensajes tan lindos. Quiero tomar un par de minutos para compartir algo con todos ustedes. Hace un par de semanas yo participé en un juego muy interesante que algunas personas quisiera traer a las redes sociales.
Durante esa conversación les mencioné algo sobre la celebración de hoy y antecitos de que esa persona se desconectó, me preguntó tres cosas y me dijo, por favor, mándeme las respuestas. No sé cómo tuve la manera de contactarlos, no tengo ninguna manera. Espero que esta persona se esté viendo este evento hoy. Entonces, mi primera pregunta, mi primera respuesta a esta persona, hace 20 siglos se compartió un mensaje en un Dios en que lo creemos. Y ahí, en la mitad de esto, ocurrió un milagro, la cuarta revelación epocal que fue la vida de Jesús. Mi segunda respuesta es, hace 2 siglos, una nación comenzó a identificarse con una frase que en el último siglo oficialmente adoptó como su moto, en Dios confiamos, como su eslogan. Ahí después la quinta revelación fue entregada. Y la tercera respuesta tiene que ver con la vista hacia el futuro. Mi respuesta sería, yo creo que algún día pudiéramos quizás, como los Estados Unidos del mundo, como personas reunidos en el Dios que amamos. Y cuando nuestra fe esté completamente manifestada como el amor hacia Dios, cuando ese amor se vuelve real en los corazones y las mentes de los inhabitantes del mundo, ahí quizás podremos ver una humanidad más cercana a lo que nosotros llamamos la hermandad de los mortales unificados de Urantia. Un mundo donde la vida de Jesús se vuelve real para nosotros. Amémonos el uno al otro, así como yo los amé a ustedes. Y precisamente hacia este horizonte espiritual que nuestra celebración de hoy se dirige. Pero para poder entender esto más profundamente, tenemos que regresar al comienzo de la historia, tenemos que regresar al momento, más o menos hace 40,000 años, cuando se eligió Urantia como el mundo del último otorgamiento de nuestro Hijo Creador. Ahora los invito a que comiencen este viaje. Escuchemos en la voz de Micael de Nevador sobre cómo se tomó esta decisión del amor. Antes de que me conocierais como Jesús de Nazaret, antes incluso de que Urantia existiera, yo ya era. Soy Micael de Nevadón, el Hijo Creador de este universo local. 6 veces había vivido entre distintas órdenes de mis criaturas. He conocido sus naturalezas, sus luchas, sus posibilidades y sus limitaciones. Pero aún faltaba el otorgamiento final. Vivir la vida de una de las más humildes entre mis criaturas, capaces de conocer a Dios, un ser mortal de carne y hueso. Ese sería mi 7º otorgamiento, y sería diferente a todos los anteriores. No aparecería como un ser plenamente desarrollado, no descendería como gobernante, vendría como inician su vida los mortales del tiempo, naciendo de mujer, creciendo como niño, viviendo entre los hombres como uno de ellos. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿en qué mundo habría de cumplir ese otorgamiento final? No sería una elección casual. Se trataba de escoger el escenario donde habría de revelar en una vida mortal la verdad más hermosa del universo: que Dios es Padre y que sus criaturas son sus hijos. Mi elección fue anunciada a todo Nevadón, y desde entonces, durante más de 35,000 años del tiempo de ese mundo, Urantia ocupó un lugar conspicuo en los consejos del universo. No era el mundo más grande, no era el más estable, no era el más favorecido por las circunstancias. Era un mundo herido, un mundo marcado por dolor antiguo, por confusión, por rebelión, por temor, por las consecuencias de errores y fracasos acumulados. Pero quiero aclararles algo. No la escogí porque mi padre necesitara ser reconciliado con los hombres. La escogí porque, sobre el trasfondo de un mundo oscurecido, podría revelarse con mayor claridad la paciencia del Padre, su misericordia
su compasión, su amor infalible. La escogí como el escenario de mi otorgamiento final. La escogí para vivir allí, no como soberano visible, sino como hijo del hombre. La escogí para conocer desde dentro la experiencia de la vida mortal, la fragilidad de la infancia, el aprendizaje de la niñez, las decisiones de la juventud, el trabajo, la fe humana, la espera, la fatiga, el amor humano, la vida diaria entre mis propios hijos. Y así, mi soberanía sobre Nevadón no sería solamente poder creador, sino comprensión perfecta, justicia misericordiosa y amor probado en la vida misma de las criaturas. Desde antiguo, aún en los días de Adán y Eva, hubo quienes llegaron a esperar que un hijo divino de Dios vendría alguna vez a este mundo, y aunque ellos no podían comprenderlo del todo, esa esperanza no era vana. Urantia, mundo pequeño y atribulado, había sido escogida, y cuando llegó el tiempo oportuno, era necesario preparar el escenario humano de ese otorgamiento. Debía elegirse el pueblo, debía elegirse la familia, para que yo pudiera entrar en ese mundo por el camino mortal, naciendo de mujer, creciendo como niño, en silencio, en humildad, en dependencia, en humanidad verdadera. Por eso encomendé a Gabriel una misión de suma importancia. Él estudiaría las condiciones del mundo, evaluaría los pueblos, su religión, su cultura, su lengua, su historia y su posición en el curso de las naciones. Y así, desde Salvington, con pleno conocimiento, con amor deliberado y con alegría profunda, señalé hacia aquel pequeño mundo en los dominios exteriores de mi universo local, Urantia. Escuchad cómo comenzó todo en la esfera humana, porque una vez escogido el mundo, había que escoger el momento, el lugar y el hogar. Saludos para todos. Soy Gabriel de Salvington, primogénito de Nevadón. Mi padre me asignó la tarea de seleccionar el lugar y la familia donde él se otorgaría como ser mortal. Después de que Urantia fue elegida y de estudiar los distintos grupos humanos con detenimiento, visité este mundo. Las observaciones necesarias para la decisión se basaron en las condiciones geográficas, las formas de comunicación, la cultura, el idioma y el punto de vista espiritual, intelectual y racial. Estas eran razones concretas y estratégicas para elegir el pueblo donde Micael se otorgaría para vivir como uno más de ellos. Mi decisión fue que los hebreos reunían las condiciones necesarias. Palestina tenía ciudades como Nazaret, Jerusalén, Belén y la ciudad de Judá. Estaba situada en el cruce exacto entre Oriente y Occidente, centro de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, y cualquier gran enseñanza que surgiera allí podría extenderse en todas direcciones con relativa facilidad. Las comunidades judías estaban distribuidas por todo el mundo grecorromano, desde Mesopotamia hasta Roma, desde Alejandría hasta Asia Menor, creando una red de difusión que no tenía ningún otro pueblo de la época. Y el griego, lengua común del mundo helenístico, permitía que las ideas cruzaran fronteras sin barreras de idioma. De todos los pueblos del mundo, los hebreos eran prácticamente los únicos que mantenían una fe sostenida en un solo Dios, requisito fundamental para el mensaje que el Hijo prometido traería a este mundo. También era necesario un hogar que acogiera a este Hijo divino. Convoqué una comisión de 12 personalidades, entre las más altas del universo, con el encargo de investigar la vida familiar judía. Me entregaron un informe proponiendo a 3 parejas igualmente favorables. Elegí a José y María porque representaban la combinación más amplia de conexiones raciales y de dotaciones de personalidad entre los hebreos de su tiempo. Elegida la región y la familia, quedaba un gran desafío:
prepararlos con antelación para recibir a un hijo que sería el libertador de la humanidad, el Maestro Divino. Organicé un plan. Primero visité a Elizabeth. Después, a María, su prima. Soy Elizabeth, la madre de Juan. Zacarías, mi esposo, era sacerdote judío. Llevábamos muchos años casados sin tener hijos. Fue a fines de junio del año -8, 3 meses después de los esponsales de José y María. Zacarías oficiaba ante el altar en Jerusalén y el pueblo afuera oraba esperando la venida de un libertador. Al mediodía, Gabriel se me apareció. Me dijo que pronto tendría un hijo, el precursor del Maestro Divino, y que lo llamaría Juan, que cuando llegara a la madurez llevaría muchas almas a Dios y proclamaría al libertador espiritual de toda la humanidad, y que mi parienta María sería la madre de ese hijo de la promesa. La visita me dejó asustada. Guardé el secreto durante unos meses sin decírselo a nadie, ni siquiera a Zacarías. Cuando finalmente se lo conté, él dudó durante semanas. Solo comenzó a creer cuando ya no pudo dudar de mi embarazo. Unas semanas antes de que naciera Juan, tuvo un sueño que terminó de convencerlo. Soy María. Nací en Galilea, en las afueras de Nazaret. Mis padres formaron una familia judía de 5 hijos, unida, bien instruida, rodeada de parientes y buenos amigos. Fui una mujer promedio de mi tiempo, tejedora experta, hábil en las artes del hogar. Desciendo de una larga línea de mujeres notables de la historia, Eva, Ruth, Tamar, entre otras. Pero mi herencia racial fue una combinación de varios pueblos antiguos. De temperamento optimista, siempre de buen ánimo, expresaba libremente mis emociones. Era práctica y sabía planear mis pasos. Para reformar la casa, mi padre contrató a un joven carpintero. Él era trigueño, de ojos negros. Un día, en un gesto de amabilidad, a la hora de la comida le llevé una taza de agua. Creo que en ese instante nos enamoramos. Tuvimos un noviazgo de casi 2 años, dentro de las costumbres de nuestro pueblo. En marzo del año -8 nos casamos según las costumbres judías. Nos mudamos al sur de Nazaret, a una casa sencilla, de techo plano, con lugar para los animales. Teníamos una mesa baja de piedra, ollas, vasijas de barro, un telar y una lámpara de aceite. Detrás de la casa había un horno y un molino para el trigo. Cierta tarde, antes de que José regresara, yo estaba junto a la mesa de piedra cuando repentinamente se me apareció Gabriel. Él me habló con una claridad que jamás olvidaré. Me dijo que venía de parte de su maestro, a quien yo habría de amar y cuidar, que la vida concebida dentro de mí era voluntad del cielo. Yo no lo sabía, pero ya había pasado un día desde la concepción. Me anunció que sería madre de un hijo al que llamaría Jesús, quien establecería el reino del cielo en la tierra. Me pidió guardar esto en secreto, hablar solo con José y con mi prima Elizabeth, a quien también había visitado, pues pronto ella daría a luz a Juan, el precursor de este Maestro Divino, y se despidió diciéndome que el poder de los Altísimos me fortalecería. Guardé el secreto durante semanas hasta estar segura de mi embarazo.
días después le dije a José que quería viajar a la ciudad de Judá para visitar a mi prima Elizabeth. Él accedió y emprendí el camino. Permanecí con Elizabeth durante 3 semanas. Comparamos cada detalle de lo que cada una había escuchado, sentido, temido. Hablamos del futuro probable de nuestros hijos. Elizabeth hizo mucho por mí en aquellas semanas. Mi fe se fortaleció enormemente a su lado. En mi camino de regreso a Nazaret, visité a mis padres. No pude contarles todo, pero sí le confié a mi hermana Salomé que creía que mi hijo estaba destinado a ser un gran maestro. Volví a Nazaret distinta a como había partido, más segura, más en paz con lo que estaba por venir. Soy José. Mi padre fue carpintero y yo también, hasta que con el tiempo me convertí en contratista. María y yo pertenecíamos a la clase media de nuestro tiempo. No pasábamos necesidad, pero teníamos lo justo. Yo contribuía además al sustento de mis padres, pues mi padre había quedado incapacitado. Yo era un hombre de pocas palabras. La dura condición de nuestro pueblo siempre me apenó. En mi juventud era de carácter más alegre. A María la conocí en casa de sus padres, Joaquín y Ana, cuando me contrataron para construir una habitación. Aquel encuentro ciertamente cambiaría mi vida. Nos casamos en su casa cuando yo tenía 21 años, luego de un noviazgo según las costumbres. Poco después, nos mudamos a la casa que construí con la ayuda de 2 de mis hermanos. Cuando María me contó lo que Gabriel le había dicho, no pude dormir durante varias noches. Confiaba en ella plenamente, pero dudaba de la visitación. Ella había guardado el secreto durante semanas, reflexionando sola hasta saber con certeza que estaba encinta. Entonces, una noche tuve un sueño muy impresionante. Un mensajero resplandeciente me dijo: por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María, y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida, y su vida será la luz de la humanidad. A todos revelará que son hijos de Dios. Al despertar, ya no dudé nunca más. Nuestras familias tenían un buen nivel de instrucción. Yo era un pensador. En lo religioso seguía la tendencia oriental, la de Babilonia, más apegada a las formas y a las escrituras. María tenía una visión más liberal, más helenística. Sin duda, nos complementábamos. Soy Zacarías, sacerdote judío. Mi hijo Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año -7. Elizabeth y yo tuvimos un gran regocijo con su llegada. Después de la duda de las semanas en que yo mismo me negué a creer lo que mi esposa me contaba, tal como Gabriel había anunciado, ahí estaba él, vivo, real, la promesa cumplida. Al 8º día lo presentamos para la circuncisión. No le pusimos un nombre de familia ni el mío propio, como hubiera sido la costumbre, sino el que Gabriel había indicado, Juan. Envié a mi sobrino hacia Nazaret para que les llevara la noticia a María y a José. Era importante que supieran que la promesa de Gabriel se había cumplido de nuestro lado, así como se cumpliría del suyo. Elizabeth y yo estábamos convencidos de que el hijo que María esperaba estaba destinado a ser el liberador de la humanidad y de que nuestro hijo Juan sería su predecesor. Desde su tierna infancia lo animamos con la idea de convertirse en un líder espiritual. Fue criado sabiendo que su vida tendría un propósito mayor: preparar el camino para alguien más grande que él.
Esa fue nuestra parte. Cumplimos con lo que Gabriel nos había confiado. Soy César Augusto, emperador de Roma. En el mes de marzo del año -8 decreté que todos los habitantes del imperio debían ser contados. Esto era necesario para mejorar el sistema de impuestos. El censo se extendería a cada provincia, a cada ciudad, a cada familia bajo el dominio de Roma. En Palestina, el censo se retrasó un año por las dificultades del rey Herodes con su propio pueblo. Así que en el año -7, cada hombre por decreto administrativo debía registrarse en la ciudad de origen de su familia. Nunca supe lo que ese decreto pondría en movimiento. El decreto del emperador me obligaba a viajar a Belén. Y es que, hace 6 generaciones, un descendiente de David llamado Sadoc adoptó a un huérfano, uno de mis antepasados. Aunque no nos une un vínculo de sangre, quedamos relacionados desde entonces como miembros de la casa de David. María no estaba obligada a venir. Yo tenía autorización para registrar a toda la familia sin que ella se moviera. Intenté impedírselo. Estaba encinta y el camino era largo. Pero María no es de las que se quedan esperando. Cuando desperté aquella mañana, ya había preparado los víveres para los 2 suficientes para 3 o 4 días. No sirvió de nada discutir. En el fondo, me alegré de que me acompañara. Partimos juntos al alba alegremente el 18 de agosto del año -7. Solo teníamos un animal de carga. María iba en su lomo con las provisiones y yo caminaba conduciendo al asno. El primer día recorrimos las estribaciones del monte Gilboa. Al caer la noche, acampamos junto al río Jordán. Allí, sentados en la oscuridad, hablamos largamente de qué clase de hijo sería el nuestro. Ella decía, un liberador. Yo decía, un maestro. Esa conversación quedó grabada en mí para siempre. El segundo día continuamos el camino. Al mediodía nos detuvimos a almorzar al pie del monte Sartaba, desde donde se dominaba todo el valle del Jordán. Al atardecer, llegamos a Jericó y pasamos la noche en una posada en las afueras de la ciudad. El tercer día, muy temprano en la mañana del 20 de agosto, reanudamos el viaje. Llegamos a Jerusalén antes del mediodía, visitamos el templo, luego seguimos el camino hasta llegar a Belén por la tarde. La posada estaba completamente llena. Busqué alojamiento con parientes lejanos, pero no tenía. Finalmente, nos indicaron que los establos de piedra tallada bajo la posada habían sido limpiados y podían usarse como alojamiento. Dejé el asno en el patio, cargué con las bolsas de ropa y provisiones y bajé con María los escalones de piedra. Nos ubicamos en un cuarto para almacenar granos acondicionado para viajeros, frente a los establos y a los pesebres de los animales. Nos sentimos afortunados de haber conseguido un sitio tan cómodo. Ella estaba agotada y se sentía mal. Me pidió que me quedara a su lado. Había pensado salir de inmediato a registrarme, pero me quedé. El registro podía esperar. Durante toda esa noche estuvimos muy inquietos, dormimos muy poco. Las contracciones empezaron antes del amanecer del 21 de agosto. En el establo había otras mujeres alojadas allí esa noche. No las conocíamos, eran compañeras de camino, nada más. Estuve toda esa mañana en trabajo de parto y cuando estas tiernas viajeras vieron que llegaba el momento, se quedaron y me ayudaron a dar a luz. Al mediodía del 21 de agosto del año -7 nació nuestro hijo. Lo envolví con ropas que había traído desde Nazaret y lo recosté en el pesebre más cercano. Nuestro hijo nació exactamente igual que cualquier otro niño que antes y desde entonces ha llegado al mundo.
Le pusimos el nombre que Gabriel nos había indicado, Josué ben José, Jesús. Un largo tiempo después, estando ya en los mundos mansión, supimos que los serafines de Urantia cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén, pero no fueron detectados por oídos humanos. Nos imaginamos que fue algo sublime y hermoso. Al día siguiente fui a registrarme en el censo. En el camino me encontré con un hombre al que habíamos conocido 2 noches antes en Jericó. Cuando le conté dónde estábamos, me llevó a ver a un amigo suyo que tenía una habitación en la posada y que nos la cedió con gusto. Esa misma tarde nos mudamos y permanecimos allí casi 3 semanas hasta que conseguimos hospedarnos en la casa de un pariente lejano. Al segundo día le mandé aviso a Elizabeth para que supiera que había llegado el hijo prometido. Y al 8º día lo llevamos a circuncidar. Zacarías y Elizabeth nos invitaron a ir a Jerusalén. Allí hablamos sobre el destino de nuestros hijos. Me convencieron de quedarnos en Belén más tiempo del que había pensado. Permanecimos ahí por más de 1 año y yo me dediqué a hacer trabajos de carpintería. Así fueron estos días, agitados, maravillosos y determinantes. Y, derivado de estas increíbles vivencias alrededor del nacimiento de nuestro hijo, al pasar el tiempo, se originaron varios mitos. Somos sacerdotes provenientes de Ur, en Mesopotamia, y les queremos compartir que, tiempo atrás, en nuestra tierra, un maestro religioso nos contó algo que no pudimos ignorar. Había tenido un sueño. En ese sueño, se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Eso fue suficiente para que emprendiéramos el viaje en su búsqueda. Llegamos a Jerusalén y comenzamos a buscar. Pasamos varios días enteros preguntando, indagando, sin resultado. Estábamos a punto de rendirnos y volver a Ur cuando nos encontramos con un sacerdote judío llamado Zacarías. Zacarías nos escuchó y entonces nos dijo algo que cambió todo. Él creía que ese niño que buscábamos era Jesús, un recién nacido en Belén. Nos sugirió que fuéramos allí. Y así hicimos. Nos fuimos a Belén y por fin lo encontramos. Allí estaba, la luz del mundo. El niño prometido ya tenía casi 3 semanas cuando llegamos. Lo observamos, lo admiramos y le dejamos nuestras ofrendas a María, su madre, y regresamos. Ahora quiero decirles algo que muy poca gente sabe. Ninguna estrella nos guió hasta Belén. Esa hermosa leyenda se originó de otra manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año -7. Ese mismo año, en mayo, en septiembre y en diciembre,
hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Los sacerdotes babilonios que observaban el cielo reconocieron esta conjunción como una señal extraordinaria y la proclamaron a todo el mundo oriental. Basándose en estos acontecimientos, creyentes bien intencionados de generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los Reyes Magos. Esa fue la señal astronómica que circuló entre los pueblos de Oriente. Como ven, no fue una estrella guiándonos paso a paso por el camino. En realidad, salimos de Ur hacia Jerusalén y desde ahí, Zacarías nos envió a Belén. Moisés enseñó que todo hijo primogénito pertenece al Señor, y que en lugar de su sacrificio, podríamos redimirlo pagando 5 siclos a un sacerdote autorizado. También había una purificación ceremonial para la madre, por la supuesta suciedad del alumbramiento. Era costumbre hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que fuimos al templo de Jerusalén para presentar a Jesús a los sacerdotes y así cumplir con ambas obligaciones. En ese momento, contábamos con pocos ahorros, y esto justificó nuestra humilde ofrenda de solo 2 palomas jóvenes, que Moisés había previsto para las madres de escasos recursos. Yo sabía qué día vendrían y preparé todo con antelación. En los patios del templo era frecuente ver a 2 personas de mi entera confianza: Simeón, un cantor de Judea, y Ana, una poetisa de Galilea. Éramos amigos íntimos. Les había confiado el secreto de Juan y el de Jesús. Los 2 esperaban desde hacía mucho tiempo ver llegar al Mesías, y mi palabra les bastó para creer que Jesús era el liberador esperado. Habíamos acordado una señal sencilla. Cuando la procesión de primogénitos pasara frente a mí, yo levantaría la mano saludando en el momento en que pasara Jesús. Eso sería todo. Simeón y Ana sabrían cuál era el niño. Para esa ocasión escribí un poema. No podía cantarlo yo misma, así que se lo di a Simeón. Cuando vi la señal de Zacarías, me adelanté y canté el poema de Ana ante la sorpresa de José, de María y de todos los que estaban reunidos en los patios del templo. Bendito sea el Señor, que visitó a su pueblo con amor, ha traído redención, luz y salvación, cumpliendo su promesa con fidelidad. Tu niño prometido, anunciarás el reino del Altísimo, luz para los que viven en tinieblas, paz para los pies que buscan su camino. Ahora, Señor, deja que tu siervo parta en paz, porque mis ojos contemplaron la salvación que preparaste para todos los pueblos, luz resplandeciente para el mundo entero. En el camino de vuelta a Belén, José y yo permanecimos en silencio, confundidos y sin aliento. Yo estaba turbada por las palabras de Ana, la anciana poetisa. Yo también estaba turbado, pero por otra razón. No aprobaba ese esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías ansiado del pueblo judío. Soy Herodes el Grande, rey de Judea.
Mis espías me informaron de la visita a Belén de 3 sacerdotes de Ur y de lo que había ocurrido en el templo de Jerusalén. Mandé llamar a esos sacerdotes y los interrogué personalmente sobre el nuevo rey de los judíos. Solo dijeron que el niño había nacido de una mujer que llegó a Belén con su marido para registrarse en el censo. Y no estuve satisfecho con sus respuestas. Les di una bolsa de dinero y les encargué que encontraran al niño. Como no regresaron los sacerdotes, empecé a sospechar. Vinieron de vuelta mis espías a entregarme un informe completo sobre lo que sucedió en el templo, con una copia de una parte de la canción que Simeón interpretó. Pero no se les ocurrió seguir a los padres del niño. Ordené que partieran a ubicar a José y María. Cuando Elizabeth y yo nos enteramos de que Herodes había mandado buscar a José y María, permanecimos alejados de Belén para no levantar ninguna sospecha. José tenía miedo de buscar trabajo porque podía ser visto y sus pocos ahorros estaban desapareciendo con rapidez. El niño Jesús había sido escondido en casa de unos familiares de José. Como me enfadé mucho cuando me dijeron que no sabían dónde estaba. Ordené una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y el asesinato de todos los niños varones de menos de 2 años de edad. Cuando Herodes dio esa orden, un creyente de la corte de Herodes se enteró y se lo comunicó a Zacarías, quien a su vez nos envió de inmediato un mensajero a Belén. Aquella misma noche, antes de que llegara el amanecer, salimos los 3 de Belén rumbo a Alejandría, sin llamar la atención. Zacarías nos había dado el dinero necesario para el viaje a Egipto, nuestro nuevo destino. Durante nuestra estadía en Belén, todo fue incertidumbre y ansiedad. Por eso no desteté al niño hasta que llegamos sin contratiempos hasta Alejandría, donde por primera vez desde que salimos de Nazaret pudimos llevar una vida normal. Nos instalamos con parientes de José, una familia acomodada, y gracias a ellos tuvimos un techo estable desde el primer día. Conseguí trabajo de carpintero poco después de llegar. Luego me promovieron a capataz de un grupo grande de obreros que estaban empleados en la construcción de uno de los edificios públicos que se levantaban en Alejandría en esa época. Esa experiencia fue la que me dio la idea de volverme contratista y constructor al regresar a Nazaret. En Belén era carpintero. En Alejandría entendí que podía ser algo más. Durante los primeros años de infancia de Jesús, mantuve una larga y constante vigilancia sobre él. No podíamos permitir que ocurriera nada que pusiera en peligro su bienestar y su futura misión. En el hogar donde vivíamos había 2 niños de la misma edad de mi hijo y en el vecindario otros 6 cuyas edades los hacían compañeros aceptables de juego. Poco a poco, José me hizo ver que tanta protección podría volver al niño cohibido y egocéntrico, por lo que accedí a ser más flexible pero sin dejar de vigilarlo constantemente. Durante los 2 años que estuvimos en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y creció normalmente. Aparte de algunos amigos cercanos y parientes, José y yo habíamos decidido no decirle a nadie más que nuestro niño era el hijo prometido. Soy el pariente de José, a quien contaron el secreto. Se lo revelé a unos amigos de Memphis, descendientes de Akenatón, y ellos, a su vez, contactaron a un pequeño grupo de creyentes de aquí, de Alejandría. Poco antes de que mi familia regresara a Palestina, ese grupo de creyentes de Memphis y de Alejandría se reunió con nosotros en la suntuosa casa de mi pariente y benefactor para augurarnos buenaventura y homenajear al niño, a quien le regalaron un ejemplar completo de la traducción griega de las escrituras hebreas, no sin antes intentar nuevamente convencernos de que nos quedáramos en Egipto. Les parecía que el Hijo del Destino ejercería una influencia mundial mucho más grande como residente de Alejandría que desde cualquier lugar de Palestina. María y yo retrasamos la salida hacia Nazaret hasta después de recibir la noticia de la muerte de Herodes. Al llegar el día de nuestro regreso a Nazaret, zarpamos de Alejandría en un barco de nuestro amigo Esraeón, con destino a Jope. Luego nos dirigimos a Belén,
y allí nos quedamos un mes en conversaciones con unos amigos y parientes para decidir si quedarnos allí o seguir hasta Nazaret. María aún quería que Jesús creciera en Belén, la ciudad de David, porque consideraba que sería el lugar más apropiado para ocupar el trono de David. Pero yo no creía que mi hijo se convertiría en el rey libertador de Israel, y temía que en cualquier ciudad de Judea continuara en vigor la amenaza de Herodes. Para octubre, José había conseguido convencernos que lo mejor era regresar a Nazaret. A principios de octubre partimos de Belén rumbo a Nazaret, María y el niño cabalgando en un burro que acabábamos de adquirir, mientras que 5 parientes y yo caminábamos junto a ellos. Durante el camino acordamos no mencionar a nadie más el hecho de que Jesús era el Hijo prometido. Y ahora sí, los dos cumplimos fielmente esa promesa. Después de 4 días de camino desde Belén, llegamos sanos y salvos a Nazaret. Llegamos sin avisar. Nuestra casa estaba ocupada por uno de mis hermanos casados, que se llevó una gran sorpresa cuando nos vio aparecer. Nuestro viaje había sido tan secreto que ni la familia de María ni la mía sabían que habíamos salido de Alejandría. Al día siguiente, mi hermano se mudó con su familia, y por primera vez desde el nacimiento de Jesús, pudimos disfrutar de la vida en nuestro propio hogar con nuestra pequeña familia. En menos de una semana ya había conseguido trabajo como carpintero. Éramos muy felices. Jesús tenía unos 3 años y 2 meses cuando volvimos a Nazaret. Había soportado todos esos viajes muy bien, gozaba de excelente salud y estaba lleno de entusiasmo y alegría infantil al tener por fin un lugar propio donde correr y jugar. Aunque eso sí, echaba mucho de menos a sus compañeros de juego de Alejandría. El 4º año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de una enorme actividad mental. Ese año hizo su mejor amigo, Jacobo, el hijo del vecino, que tenía más o menos su misma edad. Jesús y Jacobo siempre estaban felices juntos y así crecieron en una gran amistad y un leal compañerismo. El acontecimiento más importante de ese periodo fue el nacimiento de nuestro segundo hijo, Santiago. Al alba del 2 de abril del año -3, Jesús estaba feliz de tener un hermanito. Se quedaba largas horas observando las actividades del bebé, con esa atención tan seria que él ponía en todo. Promediando el verano de ese mismo año, José construyó un pequeño taller cerca de la fuente de la aldea y de la parada de las caravanas. A medida que Jesús crecía, cuando ya asistía a la escuela, repartía su tiempo entre ayudar a María en los quehaceres domésticos y observarme trabajar en el taller. Mientras tanto, escuchaba las conversaciones y los chismes de los conductores de caravana y de todos los viajeros que llegaban de los 4 rincones de la tierra. Aquello era para él un mundo sin fin. Un mes antes de que Jesús cumpliera los 4 años, se produjo en Nazaret una epidemia de trastornos intestinales contagiada por los viajeros de las caravanas. Me asusté tanto por el peligro de que Jesús o Santiago se contagiaran que los vestí a los 2 y me fui con ellos a la casa de campo de mi hermano, varios kilómetros al sur de Nazaret. No volvimos a Nazaret hasta pasados más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho de esa experiencia. Fue su primer contacto con una granja. Poco más de un año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús, a sus 4 años y medio, tomó su primera decisión moral, y en ese momento llegó a morar en él un ajustador del pensamiento, el don divino del Padre del Paraíso. Este ajustador había servido antes a Maquiventa Melquisedec, de modo que ya conocía lo que significaba acompañar a un ser supermortal encarnado. Ese mismo día terminó la supervisión directa y personal de los gobernantes del universo sobre la integridad de la encarnación de Micael como niño. Desde ese momento, y a lo largo de toda su vida,
La custodia de Jesús quedó encomendada al ajustador que habitaba en él y a los guardianes seráficos asociados, suplementados de vez en cuando por el ministerio de los seres intermedios, asignados a tareas específicas, según las instrucciones de sus superiores planetarios. Qué viaje tan profundo y conmovedor acabamos de vivir. Nos recuerda la inmensa cercanía del Padre y su amor infinito hecho carne entre nosotros. Gracias a todos por acompañarnos a transitar esta hermosa revelación y para continuar disfrutando de este espíritu, queremos compartir con ustedes 2 aportes antes de nuestro próximo receso. Primero, un video especialmente dedicado a los más pequeñitos de la casa y a los jóvenes, creados por Eliani Morales, titulado Jesús el Niño. Ojalá muchos niños lo disfruten. Y segundo, escucharemos una hermosa canción de nuestro querido amigo Ramiro Harkin, titulada Su Voluntad. Hola a todos, yo soy Eliani y bueno, luego de esta linda celebración sobre el nacimiento de Jesús, me gustaría que se quedaran aquí conmigo un momento más para hablar de algo muy lindo. La mayoría de veces cuando pensamos en Jesús nos imaginamos a alguien muy grande. Y hoy quiero que pensemos y que recordemos que Jesús también fue un niño, así como tú y como yo. Hoy me acompaña Nini. Hola a todos, yo soy Nini. Nini es esa representación de mí que siempre se está preguntando todo, siempre busca explicación a muchas cosas, quiere entender mucho mejor. Y hoy Nini tiene una pregunta muy grande y muy importante. ¿Jesús nació con alguna ventaja distinta a cualquier otro niño? Jesús nació así como nacen los niños de este mundo. María fue su madre y José fue su padre humano. Ambos lo cuidaron y lo criaron con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Él no llegó hablando desde la cuna, no se saltó su infancia, él creció paso a paso. Algo que sí hay que destacar es que por la importancia de su presencia mortal en Urantia, durante los primeros años de su vida hubo una supervisión celestial especial relacionada con la integridad de su encarnación como niño. Pero esto fue algo invisible, es decir, era algo que nadie podía ver, era algo que sucedió, pero que Jesús no vivió como un privilegio consciente. Entiendo, entonces desde afuera se veía como un niño normal. Exactamente, a un niño sano, alegre, lleno de vida, muy observador, preguntaba muchísimo y quería entenderlo todo. ¿Y qué pasó cuando tenía como 4 años? Bueno, cuando Jesús tenía casi 4 años y medio, tomó su primera decisión moral, consciente y sincera. Y en ese momento llegó a él un ajustador del pensamiento, es decir, un regalo directamente del Padre del Paraíso. Jesús de niño era muy observador y preguntaba muchísimo, por la lluvia, por el clima, por los animales, por la naturaleza, por las costumbres, por la oración y por Dios. Muchas veces José y María podían responderle, pero muchas veces no. Entonces Jesús poco a poco se fue dando cuenta que aunque sus padres lo amaran profundamente, no lo sabían todo, y eso también formó parte de su crecimiento humano. ¿Tenía amigos? Sí, por ejemplo, Jesús tuvo un muy buen amigo que se llamaba Jacobo, que era el hijo de un vecino. Ellos jugaban, se acompañaban y llegaron a ser grandes amigos y muy leales. Jesús también tuvo hermanos. Por ejemplo, cuando nació Santiago, él estaba demasiado feliz y como era tan observador, le gustaba mucho quedarse a observar los comportamientos y las actitudes que tenía su hermanito. Y bueno, con el tiempo aprendió a ser un hermano mayor increíble, aprendió a cuidar, ayudaba, aprendió a compartir, es decir, aprendió a convivir dentro de una familia real.
A Jesús le gustaba mucho estar cerca del taller de José, jugar con bloques de madera, disfrutó muchísimo su primera experiencia en una granja, le encantaba la naturaleza, mirar las estrellas, dibujar paisajes. Él tenía un corazón muy sensible, ayudaba en la casa, observaba mucho el trabajo de José, también escuchaba las conversaciones de los viajeros y aprendía de todo. O sea, para Jesús, la vida diaria literalmente era una escuela porque siempre estaba aprendiendo más y más. Jesús fue a la escuela cuando tenía 7 años de edad, era muy capaz, muy inteligente, hacía muchas más preguntas que los demás, pero no lo hacía por querer presumir, lo hacía porque realmente quería conocer, quería entender muchísimo todo. Él, a pesar de que era un niño bastante fuerte para su edad, no le gustaba para nada la violencia. Entonces, por ejemplo, su amigo Jacobo, que lo admiraba y lo quería muchísimo, se convirtió como en su defensor, porque no le gustaba para nada que abusaran de Jesús por su rechazo a la pelea física. Entonces Jesús era alguien bastante firme, pero no violento. Desde pequeño Jesús quería hablar con su Padre del cielo de manera natural. Luego de decir sus oraciones, siempre deseaba ese momento de tener una conversación más cercana con Él. Para Jesús, Dios no era una presencia lejana, era su Padre celestial. Todos podemos hablar con Dios, los niños, los adultos, los jóvenes, en cualquier momento que lo deseemos. Jesús niño nos recuerda que la vida espiritual empieza desde lo más sencillo, desde la escuela, con los amigos, desde una pregunta sincera, desde tomar una decisión buena, desde tener una conversación íntima con el Padre Celestial. Por eso queremos invitar a todos, niños, jóvenes y adultos, a seguir conociendo su vida y sus enseñanzas. En el libro de Urantia encontramos una historia maravillosa, la historia del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Gracias por acompañarnos, que la vida de Jesús nos inspire a crecer con amor, alegría, verdad y confianza en nuestro Padre Celestial. Vivo intentando andar por mi camino, siempre dispuesto a hacer su voluntad. Busco alguna señal en mi destino para saber cuál es su voluntad. Lo que el Padre quiere es un mandato universal. Él nos pide que seamos perfectos, como perfecto es Él. Y Él está aguardando por tu decisión. Cuando sientas temor o incertidumbre, nunca olvides que Él te acompañará. Todo mejorará en nuestras vidas, si es tu voluntad, que se haga su voluntad. Para empezar a actuar como Él lo haría, cierra los ojos y comienza a escuchar. Si enfocas tu atención en su presencia, será fácil para Él poderte guiar. Lo que el Padre quiere es un mandato universal. Él ha dicho que seamos perfectos, como perfecto es Él. Y Él está aguardando por tu decisión. Cuando sientas temor o incertidumbre, nunca olvides que Él te acompañará.
le sein haute, un silence sacré. Le maître s'avance, le regard apaise. N'ose qu'un batte, troublé fidèle. Un souffle d'éternel descend les cieux si près. À la table du maître, l'amour s'est livré, non par le glaive, mais qu'on nous élevés. Pain de vie, couple, vérité, Jésus nous appelle à l'unité. Lave nos pieds d'un geste divin, renversant l'orgueil, élevant les cieux. Aimez-vous, dit-il, comme je vous ai aimé. Son royaume est en nous, si nous savons aimer. Le traître se lève, l'on va parler, mais la lumière reste, elle peut plier. La paix de Jésus, douce et infinie, traverse les âges, éclaire nos vies. À la table du maître, l'amour a brillé jusqu'à la croix pour nous relever. Pain de vie, couple, fidélité, nous marchons avec lui en vérité. In the upper room, a silence falls divine. The master enters with a peaceful sign. 12 hearts are beating, troubled yet so true. A breath of heaven descending from on high. At the master's table, love was given free, not by the sword, but to set us free. Bread of life, cup of truth displayed, Jesus calls us all to unity. He washes our feet with a gesture from above, casting down all pride, lifting us with love. Love one another as I have loved you. His kingdom dwells within if we know how to love. A traitor rises, shadows start to fall, but the light remains, it will not bend at all. The peace of Jesus, gentle and so pure, crosses through the ages, lighting our lives for sure. At the master's table, love has brightly shone, even to the cross, to lift us as his own. Bread of life, cup of faithfulness, we walk with him, always in truth and righteousness.
Queremos recordar a 4 lectores, hermanos y amigos que nos acompañaron en esta aventura y que este año partieron. Don Jaime Rey Albornoz y su amada esposa Claudia Quintero, ambos de Colombia. Julieta Quintero de Venezuela y Jorge Lauri de Brasil. Los 4 amaron el libro y procuraron vivirlo. Y recién ahora, Dolores Nice, residente de Estados Unidos. Y aunque no conocemos el destino de cada alma, nosotros los despedimos con la esperanza que esta revelación nos regala de que la vida no termina, sino que se transforma. Los llevaremos en el corazón. Tomad esta copa, todos vosotros, y bebed de ella. No volveré a beber esta copa con vosotros hasta que la bebamos en nueva forma en el reino eterno del Padre. Take this cup, all of you, and drink of it. I will not again drink this cup with you until I drink in new form with you in the Father's eternal kingdom. La cena final fue la única ceremonia que nos dio el Padre. En el documento 179 dice, esto es hecho por los que creen en el Hijo y conocen al Padre, y para celebrar la presencia del Padre. Esto es un rendezvous con los creyentes y con Micael. Entonces, en la cena final, literalmente estábamos con el Padre y con Jesús. Ahora los invitamos a que participen en la sección 5 del documento 179. Muestra cómo Jesús tuvo esta cena final. Cuando le trajeron el tercer vaso de vino, el vaso de la bendición, él se subió y tomó el vaso en sus manos, el cáliz, y dijo, tome este cáliz, todos tomen de él, será el cáliz de mi recordar. Esa es la bendición de una nueva dispensación de gracia y de la verdad. Esto sería para ustedes el emblema del otorgamiento y del ministerio del Espíritu Real de la verdad. Y no tomaré este vaso con ustedes hasta que lo tomen una nueva forma con ustedes en el reino eterno del Padre. Entonces, si tienen alguna bebida, quieren pasar un momento, tomen un vaso para recordar a Micael en una bebida con sus bendiciones. Tomen un vaso si lo tienen y alguna bebida. Cuando terminaron de beber de este vaso, el maestro tomó el pan y después de agradecer, lo rompió en pedacitos y les dijo que pasen el pan. Dice, toma este pan para recordarme y coma de él. Les conté que yo soy el pan de la vida. Y este pan de la vida es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre fue revelada en el Hijo. De hecho, es el pan de la vida. Y si pueden tomar algún pedazo de pan o algo para comer, pueden hacerlo en este momento. Cuando participaron en el pan del recordar, es el símbolo de la verdad encarnada en la carne mortal, todos se sentaron de nuevo. Después de participar en unos minutos de meditación, Jesús siguió hablando. Cuando hagan esto, recuerden la vida que yo viví en la tierra y regocíjense de que continuaré viviendo en la tierra con ustedes también y a servir a través de ustedes. Como individuos, no peleen entre ustedes sobre quién será el más grande entre ustedes. Todos ustedes sean hermanos. Y cuando el reino crezca y abarca grandes grupos de creyentes, también ustedes no peleen para ser el más grande ni estar tratando de ser el preferido entre los grupos. Cuando Jesús estableció esta cena, le dijo a los 12, y tan frecuentemente que lo hagan esto para recordarme a mí. Y cuando me recuerdan a mí, primero miren mi vida en la carne. Recuerden que yo también estuve con ustedes y por fe recuerden que ustedes también en algún momento van a estar sentados conmigo en el reino del Padre Eterno. Feliz cumpleaños, Jesús. Muchas gracias, Micael o Miguel, por esta clase maestra en confianza, fe y valentía. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Su.
Hola, saludos para todos. De parte del Grupo 21 les queremos dar un abrazo de agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí, compartiendo este encuentro con tanto cariño y por apreciar lo que se ha preparado para esta celebración. Hemos visto en la primera parte una escenificación aproximada a la historia del nacimiento de Jesús, tal como la narra el libro de Urantia, desde los días previos hasta ese momento tan significativo en el que a los 5 años Jesús recibió su ajustador del pensamiento. Y ahora me alegra muchísimo darles la bienvenida a esta segunda parte que complementa lo que han visto en la primera. Como algunos de ustedes saben, alrededor del nacimiento de Jesús hay muchos acontecimientos que durante siglos se fueron transformando en tradiciones que se alejaron de lo que realmente ocurrió. Es por eso que en esta segunda parte vamos a aclarar ese panorama en cierta medida. A continuación van a ver una serie de videos preparados por varios grupos que abordan los fundamentos históricos, los mitos y las tradiciones que rodearon el nacimiento y algunas aclaraciones que el libro de Urantia nos ayuda a comprender. Preparen sus notas si es que desean compartir algún comentario al terminar esta presentación. Antes de ver el material preparado para retomar el espíritu de esta celebración, les dejo con un regalo musical titulado Al que ilumina la vida. Mi alma canta al que ilumina la vida, mi corazón se eleva en su gracia bendecida. Él mira al humilde y lo llena de consuelo, levanta al cansado y lo acerca a su cielo. Su misericordia abraza al que confía, su luz disipa sombras y renueva cada día. Su misericordia abraza al que confía, su luz disipa sombras y renueva cada día. Fuerza derriba el orgullo altanero, su mano sostiene al pequeño y sincero, su promesa vive en cada corazón que espera, su amor florece eterno y toda pena supera.